invito a que me acompañen a ir a 1 Timoteo, capítulo 5, los versos del 17 al capítulo 6, verso 2. Continuamos nuestra serie. 1 Timoteo 5, los versos del 17 al capítulo 6, verso 2. Dice así la palabra del Señor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues las Escrituras dicen, no pondrás gozar al buey que trilla y es digno el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera. No pueden permanecer ocultas. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Oremos. Señor y Dios y Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para vivir y de consuelo para esta vida y la venidera. Padre, gracias porque nos podemos exponer como iglesia a tu palabra. Te ruego que seas con el predicador, que hable tu palabra, tu verdad, y con la iglesia que te escucha. En Cristo te lo ruego. Amén. He titulado el sermón de esta mañana, Dar honor, una virtud piadosa. Nosotros como cubanos somos una sociedad muy dicharachera. Nos somos dados también a los refranes. Y si salimos ahora a la calle, al menos alguien nos puede decir un refrán o un dicho que tenga una enseñanza de reflexión para la vida. Si yo le pregunto a alguno de ustedes, al menos de la mitad de aquí me pueden decir un refrán. O si yo comienzo uno, alguno de ustedes puede terminarlo. Y yo puedo hacer un ejemplo. El que no oye consejo, ojo que no ve, entre marido y mujer, el que a buen almo se arrima, escobita nueva, dime con quién anda. Y así podemos seguir, porque conocemos, muchos jóvenes hoy no conocen de refranes, pero la mayoría de los que pasamos 30 años sí. Pero hay un refrán de los muchos que yo conozco que tiene mucha relación con la enseñanza de hoy. Y dice así, honor a quien honor merece. Honor a quien honor merece. Y la verdad que estaremos compartiendo hoy tiene mucha relación con esto. Porque el trato honroso hacia otro es una característica de aquellos que profesan la piedad. Ese dicho está en la calle, es vulgar, es conocido, es popular, pero la verdad que se esconde detrás de la Escritura es que el trato honroso hacia otros es la característica de aquellos que profesan la piedad. Si nosotros miramos para atrás, en los capítulos que hemos visto, Pablo viene enseñando a Timoteo respecto a cómo debe conducirse en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad.
Y desde el primer capítulo, él está diciendo por qué lo puso ahí para corregir lo deficiente. Y viene así transitando, enseñando acerca de los falsos maestros, cómo ha de conducirse. El domingo pasado, el pastor Andy nos estuvo mostrando acerca de cómo tratar con algunos grupos dentro de la iglesia. Y si nos acordamos de ese grupo, cuando miramos en el capítulo 5, verso 4, refiriéndose cómo tratar con las viudas, dice respecto a los hijos, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser ¿qué? Piadoso para con su propia familia, a recompensar a sus padres. La recompensa a los padres, a las viudas de sus nietos e hijos, ¿era qué cosa? Era honroso, pero una muestra de ¿qué? De piedad. Una muestra de piedad. Y el capítulo que estaremos viendo, los versos que estaremos viendo en el día de hoy, se va a dividir en dos grandes bloques. Tiene dos enseñanzas principales. Y es el trato honroso hacia los ancianos de la iglesia y el trato honroso hacia los amos o jefes a los cuales servimos. Y todo esto, disculpen, es una muestra de piedad. La honra a otro es una muestra de piedad. Los ancianos que gobiernan bien. Esto es una verdad que tiene mucho para extraer. Y tenemos que hacer la distinción que Andy hacía cuando hablaba en el capítulo 5, el verso 2, acerca de los ancianos de la iglesia, que había que tratarlos como padres. Este anciano que está hablando aquí está haciendo referencia a los pastores de la iglesia. Nos acordamos de Hechos capítulo 20, verso 17, cuando llega Pablo manda a buscar ¿a quién? A los ancianos de la iglesia, ¿dónde? De Éfeso. Y habla de ancianos de la iglesia, plural, los ancianos de la iglesia, singular. Y si miramos el verso 28, donde el Espíritu Santo los ha puesto, ¿por qué? Por obispos para apacentar la iglesia del Señor. De ahí que nosotros entendemos que hay tres palabras intercambiables: ancianos, obispos y pastores, que son los que apacientan la iglesia del Señor, las ovejas que Él compró por su sangre. Y a esto es a lo que Pablo le está dando consejo ahora. Pablo le dice a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien. Y son los ancianos de la iglesia. Pero le está dando una característica, que tienen que gobernar bien. Deben de gobernar bien. Y aquí yo puedo aplicar directamente para los pastores de esta iglesia. En esta iglesia tenemos 3 pastores ahora mismo con nosotros. Y hay algo que nos dice comenzando esto. Nosotros como pastores debemos de gobernar bien. Debemos de cuidar de la iglesia del Señor, no a nuestra forma, ni con nuestros recursos o esfuerzos, sino con todo lo que el Señor nos ha dejado para hacer esto posible. Porque en realidad no trabajamos para nosotros mismos, ni para ninguno de nosotros. Trabajamos para el Señor y ninguno de los 3 pastores somos suficientes. Ninguno de nosotros 3. Pero también esto nos habla como iglesia. Como iglesia debemos de velar porque nuestros pastores anden bien. Nosotros como iglesia, todos, incluyéndome yo que soy miembro de la Iglesia Bautista Nueva Vida, tengo que velar porque los pastores de esta iglesia gobiernen bien. Y a esos que gobiernan bien han de ser tenidos por dignos de doble honor. Mucho debate pudiera entrar en cuanto a qué significa digno de doble honor. Digno porque están llamados al ministerio, digno porque reciben un salario por su trabajo. Pero la realidad es que el obrero es digno de su salario. Y Pablo, para enseñar esto
y hablar de que estos que se dedican a predicar y enseñar son dignos de su salario, utiliza la ley. Y va a Deuteronomio y toma un principio de cómo el buey que trillaba no se le ponía bozal. Ese que movía las rocas mientras que se trillaba, le dejaba que comiera. Él no iba a comerse todo, pero iba a comer. Y era indigno que a ese buey que trillaba se le pusiera bozal. Pero cuando miramos Corintios, nos preguntamos, como mismo Pablo pregunta, ¿acaso el Señor tiene cuidado solamente de los bueyes y no de nosotros? ¿O acaso lo que se escribió en Deuteronomio fue solamente para ellos o fue para nosotros? Dice Pablo en Corintios que sí, para nosotros se escribió. Y esa misma enseñanza es la que viene a enseñarle a Timoteo. Y le dice, los pastores vivan del evangelio. Los pastores son honrosos recibir una paga por su trabajo. Y esto como pastor es difícil de enseñar. Porque el que está del lado allá puede mirar y decir, ay, sí, es muy fácil. Pero de aquí para allá es más difícil. Es difícil hablar de esto, pero no nos podemos callar. Y no nos podemos callar por una razón. Porque nosotros creemos que todas las escrituras son inspiradas por Dios y útiles para enseñar. Entonces nosotros no nos podemos callar. Y no nos podemos enseñar este versículo sí y este no. Y este no, porque esto puede lastimar a la gente. No. La verdad se dice tal cual. Porque podemos decir refranes para una verdad tan dura como esta. Mira, sin pelos en la lengua. Hay que decir las verdades tal cual son. Y nosotros como pastores, la Biblia nos demanda y respalda nuestro trabajo. Por eso el obrero, escuchen bien, el obrero es digno de su salario. Los pastores de esta iglesia son dignos de su salario. Y aquí puedo hacer una pausa para decir, los pastores de esta iglesia no están domingo tras domingo hablando de qué, de su salario. Ni hablan constantemente de que traer los diezmos al alfolí. No es que necesito esto, necesito para vacaciones, no. Los pastores de esta iglesia no caen en esto. Y esto no es defendiendo a los pastores, es defendiendo a la iglesia. Porque los pastores velan por los recursos y por la iglesia, en colaboración de los diáconos de esta iglesia. Y hoy nosotros tenemos una reunión de miembros al final y pudiéramos tocar del presupuesto de la iglesia, pero lo menos que vamos a hacer es preguntar por el salario de los pastores. Y no buscando más, sabiendo que las cosas están más malas, pero lo hacemos por la gloria de Dios. No sirviendo al ojo, sino sirviendo al Señor. Y habla específicamente de que estos que gobiernan bien, que se dedican a algo, a la predicación y a enseñar. Esto es uno de los dones que Dios le ha dado a la iglesia. Dios le ha regalado a la iglesia hombres que se puedan apartar para la predicación y la enseñanza. Y nosotros como iglesia tenemos que velar que estos pastores gobiernen bien y anden conforme a aquello que Dios los ha llamado. Y no solamente tenemos que velar por estos que hoy están ordenados, sino promover y cuidar que estos también ordenen a otros conforme a lo que Dios establece en su palabra. Pero sigue diciendo más el apóstol. El apóstol habla de cómo tratar con estos ancianos. No solamente que hay que tenerlos por dignos de doble honor, sino cómo tratar con ellos. Cuando habló de cómo tratar con los ancianos, hablando de referente a edad, decía que había que tenerlos como ¿qué? Como a padres. Si yo me voy a referir a uno de los ancianos aquí de la iglesia, amados, yo me voy a tratar con ellos con respeto, con honor. Voy a valorar sus canas y me voy a referir a ellos como a padres. De igual manera, los miembros de la iglesia han de tratarse para con sus pastores. Hay que dirigirse a ellos con respeto. Pero en este caso, está hablando de no admitir acusaciones contra los pastores de la iglesia sin 2 o 3 testigos. Y vamos a tratar de poner esto más claro.
Si ahora alguno de ustedes se acerca a mí y me dice, Pastor Arnel, tengo que hablar con usted sobre el Pastor Andy. Porque el Pastor Andy yo lo vi. Pruebas, evidencia. Tú estabas ahí y le tiraste una foto. Porque ahora hay que tirar fotos. Ahora podemos tirar fotos. Pero tienes que venir con 2 o 3 testigos. No, porque mira, pastor, es que tú me caes. No es que tú me caes mejor. Si no es con 2 o 3 testigos, no vengas a hablar conmigo. De igual manera, no puedes ir a donde está Andy sin 2 o 3 testigos. Y esto aquí, Pablo está trayendo lo que es así en la ley. ¿Cómo enseñaba las Escrituras ante un juicio? Hay que ir con testigos, presentar evidencia de la falta del anciano. Y esto es para los pastores. No reciban a nadie que no venga con 2 o 3 testigos. Los pastores de esta iglesia no vamos a admitir una acusación que no venga así. De igual manera, ustedes como iglesia, yo como parte de la iglesia, no puedo ir al otro pastor si no voy con testigos de la falta de uno de los pastores de esta iglesia. Pero tenemos que hacer algo como pastores. Y como pastores nosotros estamos llamados a exponer a aquel que persiste en pecar. Nosotros podemos tratar con alguien en el privado, mostrarle lo que enseña la Escritura, anhelando que se arrepienta, buscando provocar, restaurar su alma, equiparlo para que pueda servir al ministerio. Pero si persiste, tenemos que exponerlo a la iglesia. Y tenemos que exponerlo por el bien de su alma y por la vuestra. Pero también no tratando de buscar el temor ni infundir el miedo, pero sí el respeto para con Dios y que esto no es un juego. La palabra de Dios no la tomamos en serio. No las tomamos en serio. Y como veremos al final, el pecado siempre sale a flote. El pecado siempre sale a flote. Si nosotros miramos en las Escrituras, la Biblia constantemente nos está enseñando acerca de la honra. Quizás no es un tema común, pero es el primer mandamiento con promesa. ¿Habla acerca de qué? De honrar a los padres. Iglesia, tenemos que honrar a nuestros pastores. Tenemos que mirar que los ancianos de esta iglesia se conduzcan conforme a la buena doctrina que la palabra ha dejado. Esa que también llama sana doctrina. Tenemos que velar porque nuestros pastores anden conforme al evangelio de Jesucristo. Miremos y examinemos si nuestros pastores están gobernando bien. Y gobernar bien no implica estar metido en casa de ustedes. No, porque voy a ver cuánto compra este, voy a ver qué hace aquel. No. Eso no es gobernar bien. Gobernar bien es conducirse conforme a la sana doctrina. Gobernar bien es administrar los misterios de Dios. Gobernar bien es predicar todo el consejo de Dios. Gobernar bien es ser fiel a la predicación y a la enseñanza de los apóstoles y profetas. Gobernar bien es llamar al pecado, pecado, y a lo bueno, bueno. Gobernar bien es velar porque la palabra de Dios sea expuesta fielmente, domingo tras domingo. Iglesia, nosotros estamos llamados a velar de que nuestros pastores se conduzcan así. Pastores, nos están mirando. De la misma manera que la iglesia tiene la responsabilidad de examinar a aquellos que anhelan el ministerio, pastores, la iglesia nos está mirando cómo nos conducimos. Conduzcámonos, vivamos, gobernemos bien la iglesia del Señor, donde el Espíritu Santo nos ha puesto para cuidar de ellos.
Si miramos ese mismo pasaje que ahorita decía, el primer mandamiento con promesa de que los hijos tienen que honrar a los padres, porque esto es una promesa de ¿qué? De vida. De igual manera, en Efesios, Pablo se lo repite, como hijos espirituales, también honren la enseñanza de sus pastores. Condúzcanse como dicen sus pastores y vivan bien. Vivan conforme al Evangelio de Jesucristo. Vivan conforme a la verdad del Evangelio y de esta manera honrarán también a sus pastores. Porque corona de vida son de ustedes para vuestros pastores. Conduzcámonos, honremos, a nuestros pastores viviendo conforme a su enseñanza. Recordemos esto, que el trato honroso hacia otro es la característica de aquellos que profesan la piedad. Nosotros como creyentes piadosos honremos a nuestros pastores. Este pasaje sigue diciendo cosas muy interesantes. Y es que Dios es testigo de esto que le está mandando. Este encargo solemne que Pablo le está dando a Timoteo, lo está haciendo delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. No es un mandato a la ligera, no es como, ay, mira, si puedes tráeme los frijoles, no. Esto él tiene que hacerlo. Él tiene que guardar estas cosas, él tiene que enseñar estas cosas sin prejuicios. Y a veces nosotros somos una sociedad muy prejuiciosa. Y a veces cuando vamos a hablar con alguien, ese prejuicio nos ciega y no tenemos razón para esto. Y ese prejuicio nos puede llevar a tomar un mal juicio. Y eso es lo que Pablo le está aconsejando a Timoteo. Que se conduzca bien, como es digno del Evangelio. Y parte de conducirse bien, sin prejuicio y sin parcialidad, es imponer las manos sobre otro de una manera cabal. Y eso lo pone en negativo. No impongas con ligereza las manos a ninguno. El próximo domingo el pastor Andy y yo estaremos viajando a Pinar del Río y parte de lo que vamos a hacer es eso. Es imponer las manos sobre otro pastor que su iglesia ha aprobado y lo hacemos con limpia conciencia porque hemos examinado su vida, su iglesia lo ha examinado y lo ha visto bien, tenernos presentes para imponer sus manos. Y no nos lo estamos tomando a la ligera. Y no nos podemos tomar a la ligera imponer las manos sobre nadie. Tenemos en el internado a Santiago y su vida está siendo examinada. Su vida es una carta abierta ante la iglesia, su matrimonio, sus enseñanzas, para examinar su vida. Y no por la necesidad de tener una pluralidad de ancianos, vamos a tomarnos a la ligera y vamos a ordenar a cualquiera. No, sin ligereza. Porque podemos participar del pecado de otros. Podemos participar del pecado de otros. Por eso no nos podemos tomar este oficio a la ligera. No lo podemos hacer con prontitud. Tiene que ser a su tiempo. Porque el canela obispado, buena obra de ser. Y nosotros tenemos que velar porque otros pastores sean ordenados, pero conforme a las Escrituras. Y los pastores hacer esto, su conciencia, su alma y su testimonio están en paz. Pablo le llama conservarse puro. Conservarse puro. Porque cuando salga su pecado, pero eso lo ordenó Andy. No, ese lo ordenó Ever. Y como yo no me lo voy a tomar a la ligera, no van a decir, ese lo ordenó Arnel. No nos los vamos a tomar a la ligera.
Vamos a traerlo, escrutinio público de la iglesia, vamos a examinarlo, vamos a conducirnos bien. Pablo termina esta sección hablando de dos cosas. Uno de lo que Timoteo iba a hacer, tomar vino en cuestión de agua, por sus frecuentes enfermedades, consejo que muchos lo pueden ver mal porque Timoteo, pastor, va a tomar vino, mira que se puede embriagar. No, pero el agua, no, por cuestiones de salud, Pablo le está aconsejando a Timoteo de que beba vino en lugar de agua. Y eso es lo que dice las Escrituras, no podemos decir otra cosa. Tomar vino no es pecado, mesuradamente, sin embriagarse, sin buscar eso. Pero los pecados de los hombres, como mismo el vino se fermenta en un tiempo, así mismo los pecados de los hombres en un tiempo saldrán a flote. Por eso no nos podemos tomar a la ligera esto. Tenemos que examinar bien. No hay pecado que quede oculto. Eso no queda. El pecado sale a flote. Como las buenas obras también. A veces queremos hacer cosas y que nadie se entere. Ay, no, para que no hablen bien de mí. Al final el otro lo va a contar en algún momento. Pero de igual manera, el pecado también sale a flote. Así que tengamos cuidado. Porque más pronto que tarde, el pecado saldrá a flote. Porque la verdad alcanza muy rápido a la mentira. Así que andemos y conduzcámonos bien. Pablo termina esta sección de consejos, de principios a Timoteo, de cómo debía conducirse, hablando acerca de cómo aquellos hermanos que estaban entre la iglesia debían conducirse para con sus amos. Esos que tenían amos dentro de la iglesia debían conducirse también para ellos en honor. No porque fueran sus hermanos, podían tratarlo de una manera irrespetuosa. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, esto es duro. Todos los que están bajo servidumbre, esto es duro. Esto es lo más parecido a nosotros hoy, todos los que trabajan hoy. Porque el pecado hoy es pesado, duro. Y es duro porque la paga es muy corta hoy. Igual para ellos, lo podían sentir de igual manera. Pero todos estos que trabajan, todos estos que están, que tienen amos, dice la Escritura, que tengan a sus amos por dignos de todo honor. Por dignos de todo honor. Tenemos que honrar a nuestros amos. Yo voy a decir algo que pudiera ser contradictorio para muchos, pero cuando honramos a nuestros amos, cuando honramos a nuestros jefes, estamos honrando a Dios, porque ellos le sirven a Dios. Nuestro Dios es el jefe de nuestros jefes. Y cuando honramos a nuestros amos, honramos la buena doctrina, honramos la palabra de Dios, honramos el evangelio. Hermanos, tenemos que honrar a aquellos que Dios ha puesto para gobernarnos, aún en el trabajo. Aún en el trabajo tenemos que honrarlos. Con respecto a esto, siempre llamo capítulo. Hoy en día, para creyentes, escuchen bien, es más fácil contratar a incrédulos que creyentes. Porque los creyentes están poniendo excusas escondidas detrás de la espiritualidad, de una piedad. Ay, es que yo no puedo trabajar miércoles, jueves y viernes porque tengo oración. Y el sábado, no, eso es ayuno. Y el domingo voy para la iglesia. ¿Qué día tú puedes trabajar? Lunes y martes. No. Ese no es el diseño de Dios. Y Pablo va a hablar de eso.
Porque Pablo pone tanto el amo que no es creyente como ese amo que es tu hermano en Cristo. Y tienes que honrarlo. Porque cuando no lo haces, el nombre de Dios es blasfemado. Se habla más de la doctrina, se blasfema el nombre de Dios y el evangelio, el glorioso evangelio de Jesucristo, es blasfemado cuando no honramos a nuestros jefes. Jefes. Porque quizás alguno de los que está aquí es jefe. Ten en cuenta esto a la hora de contratar, a la hora de mirar por tus empleados. Procura que honren a Dios y al evangelio en su puesto de trabajo. Procura eso, que honren a Dios en su puesto de trabajo. Buscar esa piedad, buscar ese ejercicio espiritual y dejar de trabajar no es bueno. No hay nada más lejos de la verdad que dejar de trabajar por una supuesta piedad que deshonra y blasfema el nombre de Dios y el evangelio de Jesucristo. Eso está mal. No es que yo nada más puedo trabajar 4 días. No, el Señor creó 6 días para trabajar y 1 para descansar. Y ese es el diseño de Dios con el respecto al trabajo. ¿De qué es gravoso? Sí, es consecuencia del pecado. ¿De qué es pesado? Sí, es consecuencia del pecado. Pero aún así, tiene que ser para la honra y la gloria de Dios. Hermanos, no podemos trabajar al ojo. No podemos trabajar pensando quién nos ve, procurando de que vean que somos buenos trabajadores. No procurando que hablen bien de nosotros. Por más contracultural que suene. Porque la cultura lo que enseña es, mira, te están mirando, haz bien esto, mira que viene el jefe, ahora que estás trabajando. No, eso es lo que la cultura enseña. No podemos trabajar así. Tenemos que trabajar buscando reconocer, que vean la buena doctrina. ¿Y cuál es la buena doctrina con respecto al trabajo? Es que todo trabajo es honrado para Dios. El que barre la calle lo hace para Dios. El médico que está en el hospital lo hace para Dios. El maestro que da clases lo hace para Dios. La ama de casa, cuando cocina, no lo hace para su marido, ni para sus hijos, lo hace para Dios. Hermanas, amas de casa, vuestra casa es el centro de trabajo. No es para trabajar en pijama, es para trabajar hermosamente y honrosamente para Dios. Todo trabajo es digno delante de Dios. Honremos nuestros trabajos y honremos a nuestros amos para que el nombre de Dios y la buena doctrina no sea blasfemada. Cuando honramos a otros, recuerden esto, estamos honrando a Dios y estamos ganando para la piedad. Pero cuando estamos honrando a otros y estamos glorificando a Dios, estamos dando oportunidades para presentar el evangelio. Para hablar de ese que trabajó, pero que dijo, terminado es. Porque su salvación estaba completa. Si somos malos trabajadores, no tenemos cómo presentar el evangelio. Porque ¿qué tú me vas a hablar a mí? Si tú eres el peor trabajador. ¿Tú que estás hablando mal del jefe? ¿Tú que murmuras de otros trabajadores? Hermanos, cuando honramos a nuestros amos y honramos nuestro trabajo, sembramos para el evangelio.
y de eso a su tiempo también cosecharemos. Honremos la palabra de Dios, honremos su trabajo. Y algo muy importante con respecto a que si nuestros amos son nuestros hermanos en la fe, una familia no se roba. Una familia no se roba. Si nuestros amos son amos en la fe, tenemos que colaborar juntos porque Dios nos ha provisto de ese trabajo a nosotros y a Él, y juntos ver cómo servirle a nuestros demás hermanos. Honrar a Dios con eso. Y esto es muy beneficioso para nosotros, para el beneficio de nuestro trabajo. Esto es bueno. Honremos a nuestros amos. Pero ¿qué pasa con los jóvenes que están en la congregación? ¿Cómo ven esto los jóvenes de la congregación? Esos que escuchan a los pastores y que tienen la aspiración un día de ser trabajadores o jefes. Jóvenes, por más pesado, cheo o menos cool que suene, tienen que honrar a sus padres, a sus pastores y a sus amos, porque esto agrada al Señor. Iglesia, examinemos si nuestros pastores se están conduciendo bien, si nuestros pastores gobiernan bien. Honrémoslos como enseña las Escrituras. Pastores, gobernemos bien conforme al Evangelio del Señor Jesucristo. Y recordemos esto, como dice un refrán. ¿Qué dice el refrán? Que a buen entendedor, con pocas palabras basta. Y es que el trato honroso hacia otro es lo que caracteriza a aquellos que profesan la piedad. Vamos a orar. Señor y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque, Señor, tu palabra nos conduce cómo hemos de vivir. Lo que tú anhelas, prescribes y demandas de nosotros como iglesia. Permítenos como iglesia, Señor, honrar a nuestros pastores. Velar porque anden conforme a tu verdad. Pero, Señor, permítenos también servir a nuestros amos. Porque ellos te sirven a ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.